junto a Sergio Muñoz, quien el 6 de enero asume como nuevo presidente de la Corte Suprema. Magistrado, ¿las ISAPRES violan o no el espíritu de la ley, como dijo la superintendenta en su minuto aquí en CNN Chile, al integrarse verticalmente con clínicas? El tema de las ISAPRES nosotros lo hemos señalado en algunas resoluciones, visión que no ha sido compartido en algunas oportunidades por todos los integrantes de la sala, que en lo que es el tema de adecuación de planes y lo que está relacionado con las ganancias de la ISAPRES no tiene un fundamento adecuado, y hemos señalado también que al afiliado no se le proporcionan los antecedentes suficientes para que emita una opinión y un convencimiento respecto a la situación. Y entre los antecedentes que no se le proporcionan es la vinculación que tienen las entidades propietarias de estas ISAPRES y la incidencia que tienen las nuevas inversiones en desarrollos que no está en manos de los afiliados controlar, y que es un aspecto de inversión y decisión de sus directorios. Pero más allá de que se entregue o no se entregue la información, ¿a su juicio la ley permite o no permite la integración vertical de la manera en que se hace? Porque la ley dice que tienen giro único las ISAPRES y en la práctica son dueñas también de clínicas. Entonces mi pregunta es si es legal o no la integración vertical de la forma en que se está realizando en nuestro país, a su juicio personal, no nombre la Corte Nosotros Suprema. lo hemos graficado y lo hemos señalado en las determinaciones claramente en ese sentido, es decir, no lo hemos minimizado, y hay considerando específicos que hacen alusión a que no corresponde la integración vertical. Pero muchas veces esto puede pasar como poco advertido por la población, qué es lo que significa. Las ISAPRES hay que entenderlas que son empresas que deben tener una rentabilidad y una ganancia para poder sobrevivir, y debe ser adecuada. Pero es distinto cuando esta es exagerada y que se origina por aspectos distintos de lo que es la prestación objetiva que debe efectuarse. Y hemos señalado que está dentro del mercado incluso hacerlo. Pero el problema está que estas inversiones puedan incidir en el aumento de los planes de los afiliados. Y por eso que es necesario que estén sobre la mesa todos los antecedentes que permiten la alza de los planes. Y a lo mejor puede resultar que es hasta productivo que se integren, pero que es necesario que los afiliados conozcan todos los antecedentes. ¿Podría eventualmente presentarse un recurso específicamente contra el tema de la integración vertical y que ustedes como Corte tuvieran que explícitamente determinar si es legal o no esa integración vertical como se da en la práctica? Las personas son libres de presentar los recursos que estimen pertinentes y la Corte Suprema los va a resolver. No sé, eso depende de los interesados. Usted como juez le tocó investigar casos de enorme connotación pública, como el caso Tucapel Jiménez, el caso Spinac, el caso Rix. ¿Cuál de todos ellos fue su caso más difícil como juez? Es que todos tienen una complejidad distinta y en cierta medida lo hemos tratado de asumir con responsabilidad sin que quede ninguna arista por investigar, dando satisfacción como primer postulado establecer la verdad y posteriormente hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda. ¿Dónde hubo más obstáculos para llegar a la verdad? ¿En cuál de los casos? Que costó más llegar, diríamos que en el caso Tucapel Jiménez. Y hablando de temas de derechos humanos, primero, ¿usted califica el tiempo de Augusto Pinochet como dictadura, como régimen militar? Para mí es indiferente, no tengo una decisión respecto de eso. Yo creo que, como lo dicen muchos, catalogar o poner calificativo a los regímenes da lo mismo, hay que estar a lo que sucedió más que a un etiquetado. Y todos estamos conscientes de que durante el régimen militar hubieron violaciones a los derechos humanos y los tribunales se han encargado de establecerlas. ¿Cuál es su juicio personal sobre el rol de la justicia durante la dictadura?
Mi juicio es crítico, pero yo lo he reiterado también, que no me siento heredero ni responsable de ninguno de los aspectos que han estado en la mesa de los tribunales en ese tiempo, y creo que cada uno de los jueces es responsable de las determinaciones, de lo que ha llevado adelante, y creo que muchos jueces han dado plena satisfacción a lo que son las demandas, porque han puesto alma, corazón y vida en establecer lo que es la verdad dentro no solamente de un caso, sino que de todos los casos que le han correspondido investigar o abocarse. En este mes de septiembre hubo dos declaraciones al respecto, una de la Asociación de Magistrados y otra de la Corte Suprema. ¿Cuál le pareció más adecuada en los términos que se utilizaba y en la magnitud o la profundidad del mea culpa que se hacía? Yo creo que la Corte Suprema no hacía un mea culpa, hacía lo que era un establecimiento de lo que había sucedido y cómo los tribunales se habían desempeñado, y es un aspecto ya por todas las personas conocido que se pudo haber hecho más, y eso es lo que dijo la Corte Suprema, que pudieron haber existido omisiones, y esas omisiones fueron graves y que a lo mejor no se estuvo a la altura de las circunstancias para los efectos de guardar lo que eran los derechos de todas las personas y de todos los derechos de todas las personas. Porque hay una frase, no digo que sea exacto acá, pero en una oportunidad le preguntaron al cardenal Silva Enrique qué es lo que hubiese estado haciendo él si las cosas hubieran sido al revés. Y le dijo, procediendo de la misma forma, procediendo a amparar al perseguido, Si sea del bando, hubiera sido de otro bando político. claro, hubiera perseguido. Esa es la actitud que debió haber tenido la Corte Suprema como tercero imparcial. ¿Qué le pareció, hablando de las cosas que ocurrieron en septiembre, qué le pareció el cierre del penal Cordillera? Miren, yo no me querría pronunciar sobre aspectos específicos de determinaciones que ha adoptado el Ejecutivo, pero todos me conocen en cuanto que para mí lo más determinante es establecer la inocencia o culpabilidad de las personas. El lugar donde se encuentran recluidos u otros aspectos secundarios es eso, accesorio, no tiene una connotación mayor que en algunos casos posibilitar el pronto socorro para los aspectos que están relacionados con salud u otros que no puedan encontrar tan fácilmente en el penal de Punta de Peuco. Magistrado, pero cuando no se cumple con la igualdad ante la ley, cuando hay condiciones de presidio tan distintas, cuando no hay un cumplimiento, como se dijo, que no había de hecho ni siquiera un reglamento carcelario igual, ¿usted le parece que se justificaba que existiera un penal como ese? Estas son determinaciones administrativas, es decir, los tribunales entregan la orden para que la persona esté privada de libertad. Donde cumple, desde la orden hacia adelante, donde cumple esta orden del tribunal, queda en manos de Gendarmería de Chile. Pero como señala la sociedad, ¿no le parece relevante? No es determinación del... Por eso es que el presidente pudo revertirla en 5 minutos. Los jueces generalmente lo único que solicitan es que la persona llegue al tribunal cuando se le requiere. Si usted me dice esto es igualdad de trato de la administración, eso es algo que debe resolver el Ejecutivo. Y es él el que está llamado a responder estas interrogantes que usted me formula, porque más que yo haga un cuestionamiento, es la administración la que debe emitir ese pronunciamiento. Usted investigó también el caso Spiniak. De su investigación logró formarse una total convicción, una total certeza de que todas las acusaciones que se hicieron contra políticos y contra personas de connotación pública eran falsas. Cuando llegué a la causa fue a fines de noviembre de un año que no recuerdo ahora. 2003. En noviembre de 2003. Y nos abocamos con plena responsabilidad, y lo que he dicho que al 20 de marzo nosotros teníamos desbaratado el relato de la principal testigo de cargo y nos quedaban solamente unos días por precisar qué es lo que había pasado con su vida. Estamos hablando de una menor en condiciones de irregularidad, y no obstante las policías fueron muy profesionales en establecer lo que había ocurrido con ella día a día. Y entonces la joven dijo que no habían sido meses, sino que le habían parecido meses.
y posteriormente al mes siguiente, el 23 de abril, nosotros teníamos desbaratado incluso esos días. Y pudimos precisar que ella no había estado en ninguno de los domicilios del señor Spinac, y además, como un aspecto que usted podrá decir hasta casi infantil, y para no pecar consciente o inconscientemente, yo no visité esos domicilios. Entonces, aunque me pidiera auxilio en el relato, me dijera, no, si cuando yo iba por la puerta y uno le pudiera por la puerta quedar al dormitorio, no tenía ni esa posibilidad. Yo no fui, no sabía cómo estaban construidos. Y hizo un relato de viviendas que al visitarlas con posterioridad no guardaban ninguna relación con la materialidad del inmueble. Incluso se hablaba de un inmueble a nivel de piso y estaba construido como en palafito, así que si usted daba 3 pasos más allá de donde estaba la valla, se caía. Es decir, entonces había muchas cosas que ella había tomado por el relato de que hacía la prensa, hablaba de piscina y otras cosas, entonces así se pudo desbaratar cada uno de los aspectos que ella posesionaba, y yo me hice la convicción de que efectivamente las imputaciones que se hacían a distintas personas no guardaban relación con los hechos. Y más allá de ese testimonio desacreditado de Gemma Bueno, ¿usted se quedó con la impresión de que hubo algo más, un montaje o una operación mayor para tratar de involucrar a personas en ese caso? ¿Qué es lo que yo observé? Que los menores en situación de irregularidad, respecto de la persona que los acoge, ellos, para devolverle el favor, dicen lo que creen que ese protector quiere escuchar. Aunque él no se lo pida explícitamente. Aunque no se lo pida explícitamente. Pero también puede suceder que se lo pida explícitamente. Y eso es lo que se investigó en la causa de falso testimonio, y se pudo establecer que el atestado de Gemma Bueno era falso, y que también lo que había señalado el sacerdote Artagoitía también lo era. Y en ese sentido se construyó toda la tramitación de esa causa. Pero queremos entender también si detrás de lo que se establece, como usted dice, como falso, si había puros malos entendidos, gente que pensó que estaba haciendo bien al acusar, que estaba defendiendo inocente, o que había algún interés político detrás de señalar a esas personas como involucradas dentro de una red de pedofilia. Yo no observé alguna intencionalidad dirigida a perjudicar a alguna persona. Lo que yo observé fue que sí podía haber algún aprovechamiento o algún convencimiento de quien estuviera actuando, que estaba protegiendo a los menores, que de alguna manera se viera impulsado por incluso ir en contra de personas de su misma tendencia política, porque estaban convencidos de que lo que estaban diciendo estaba favoreciendo a los menores. Yo, por lo menos, traté de establecer todos los aspectos que estaban relacionados con eso. Están en la causa las múltiples diligencias que se hicieron. No se dejó antecedente por investigar, es decir, todo lo que se pudo hacer está en el proceso. Las partes también tuvieron acceso al expediente y pudieron haber solicitado todas las diligencias que ellos creyeron pertinentes si se hubiese omitido alguna por el tribunal. Y con todos esos antecedentes finalmente se llegó a una sentencia. Para la opinión pública, Claudio Spinac quedó convertido en una especie de símbolo de los peores depredadores sexuales en Chile. Con los antecedentes que realmente se probaron, ¿siente que es correcta esa apreciación de la opinión pública o que fue demasiado dura con lo que realmente se comprobó que había hecho Claudio Spinac? Yo creo que la opinión pública puede tener el juicio que estime pertinente, porque no voy a ser yo quien la va a conducir en algún sentido determinado. Lo que hacen los jueces es solamente poner los antecedentes y establecer lo que ellos estiman que de los antecedentes es la verdad, cómo ocurrieron los hechos. Ya la calificación, lo que se pueda decir por la población, es un aspecto que corresponde a ella. ¿No? ¿Es un pedófilo Spinac? Es que pedofilia estamos hablando, si nos ponemos de acuerdo y usted me conceptualiza más que me describe lo que entiende por pedofilia, yo le puedo contestar sí o no. Si hablamos de una persona que abusa de infantes como pedófilo,
y no abusador sexual, que es el que abusa, que puede ser de mayores, no observé que existieran menores de edad, de una minoría de edad, por decirle 7 años o 5 años. No, en la causa no había menores de esa edad como sujetos pasivos como víctimas. Vamos a otro de los casos, el caso Riggs. ¿Usted se formó o no pudo formarse la convicción de si Pinochet era o no culpable en el caso Riggs? Bueno, los jueces generalmente investigan y la culpabilidad o inocencia se efectúa en la sentencia. Lo que uno puede establecer durante el proceso es si existen antecedentes fundados, presunciones fundadas de responsabilidad, y eso es lo que hace efectivo, por medio de resoluciones determinadas. En el caso del señor Pinochet, ahí puedo dividir en 2 aspectos la pregunta. La primera es que se trataron de investigar todos los aspectos que estaban relacionados con él y se pidieron los desafueros pertinentes. Algunos fueron aprobados, otros no. Y además quedaron algunas aristas de investigación que no se pidió el desafuero. Hasta ahí llegó mi participación. Luego lo tomó el juez Cerda. Pero hay otro aspecto que está relacionado con el señor Pinochet, si yo me formé la convicción de si él estaba en condiciones de sostenerse una imputabilidad respecto de él, y en realidad, personalmente, sin ser técnico, y ahí sí que hay una apreciación técnica, sin ser psicólogo, yo pude sostener una conversación con él de manera absolutamente normal y nos entendimos perfectamente, no hubo nada de demencia senil ni esas cosas. Por lo menos yo no observé ningún aspecto desde mi desconocimiento respecto de esa materia. Si usted hubiera seguido con el caso, ¿lo hubiera procesado? Pero yo entiendo que fue procesado. No está bien, pero usted, ¿cuál era su línea de pensamiento? ¿Para dónde iba usted? Quiero entender, porque el caso después ya no queda con usted. ¿Para dónde iba usted con el caso? ¿Cuál era su línea? Se pidieron determinados desafueros, y lógicamente cuando uno sostiene un desafuero es porque hay antecedentes para ordenar la detención, y cuando se ordena la detención es casi la antesala de un procesamiento. Ministro, hay otras leyes que han generado controversia por su aplicación judicial. Por ejemplo, la ley 20.000, la ley de drogas en nuestro país. ¿Es una ley particularmente difícil de aplicar para los jueces por el tema de poder dilucidar qué es consumo, qué no se considera como consumo, porque el consumo no está penalizado, pero sí la tenencia? ¿Es una ley que sería conveniente aclarar de alguna manera? Mire, el derecho ha avanzado a una enormidad, y la técnica legislativa también lo ha hecho, y ha migrado desde una exégesis en que esté reglamentado hasta el punto y coma de la conducta a dejar más libertad al juez. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los conceptos jurídicos indeterminados que se habla en materia legal, pero que se lo grafico como orden público, buenas costumbres, que hay que llenar, es lo que hoy parece adecuado para que la práctica modele lo que debe ser una conducta punitiva de acuerdo a la evolución y los conceptos de la sociedad, que no sea un aspecto estanco, porque a lo mejor las buenas costumbres, se lo sigo con el mismo ejemplo, en el siglo XIX, que una dama o un varón se paseara con trajes de baño o en ropa interior hubiera sido atentatorio contra ellos, pero hoy día en las principales ciudades costeras de nuestro país, no tan costeras también, se ve gente en esta indumentaria y no se dice que eso atente contra las buenas costumbres. Entonces, cuando se habla de consumo de pequeñas cantidades, se deja en las manos del juez y de la jurisprudencia ir modelando esto, que a mí me parece absolutamente apropiado y conveniente, no solo apropiado, conveniente, para que sea la práctica social la que vaya estableciendo los límites en donde queda lo punible de lo no punible por el rechazo social que existe. Pero tiene sentido, magistrado, pues nos acaba el tiempo, tiene sentido que el autocultivo esté penalizado, porque se dice que se puede consumir, pero cualquier acto para llegar a ese consumo es ilegal. Pero es que lo que ocurre es que está sancionado. ¿Cree usted que debiera legalizarse el autocultivo? Pero es que está sancionado el cultivo. Entonces, aunque usted le ponga auto o le ponga externo, va a ser siempre sancionado. Le digo, ¿cree usted que debiera, para que tenga lógica también? Si usted me pregunta mi opinión respecto al consumo de droga, le debo decir que yo soy absolutamente partidario que se penalice en la mayor medida posible, porque si no, un relajamiento de la sociedad, y no se ha visto que contribuya el tema del consumo
y que sea productivo. ¿Por qué? Porque la primera puerta, ventana o arista con la que se llega a la droga siempre es la droga liviana o de primer orden, y después se pasa a las de segundo o tercer orden. O sea, debería penalizarse el consumo también, que hoy no está penalizado en Chile. No sé si el consumo, porque el consumo es de alguna manera algo absolutamente que se hace privado, que no se puede hacer en la vía pública, que no se puede hacer favoreciendo que otros lo hagan. Si es una determinación personal, el legislador la ha dejado fuera. Pero yo creo que de la forma como llega la droga a esa persona es por un medio ilícito. Entonces, esa persona sí debiera estar en condiciones de cooperar para saber quién fue el que le vendió, y si no lo hace, debiera tener alguna connotación negativa del sistema legal para poder forzarlo a que entregue los antecedentes. Magistrado Sergio Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación hoy en CNN Chile. No, a ustedes muy agradecidos por esta difusión de lo que es el pensamiento de los tribunales. Ustedes manténganse en la sintonía de CNN Chile.